Un vagabundo llamado Chris Newman vio a una madre luchando por llevar a su hija al hospital y pagó su taxi con los últimos $10 que tenía. Se quedó sin nada para comer, pero su acción salvó a la niña. Poco tiempo después, la mujer lo encontró de nuevo y cambió su vida por completo. Chris Newman era un hombre común y corriente. Completó sus estudios en la universidad y trabajó en una firma de contabilidad. Era oficinista en un edificio del centro y recibía un salario acorde con el puesto. Se llevaba bien con sus compañeros y era visto como un tipo decente y amable. Llegó a la misma hora todos los días e hizo bien su trabajo. Chris no tenía conflictos con sus superiores. Cuando tenía que hacerlo, se quedaba hasta tarde después del trabajo si no terminaba sus mandados a tiempo. Tenía posibilidades de crecer en la empresa, pero por alguna razón eso estaba tardando mucho en suceder. Chris tenía una familia, y su esposa y su hija de 10 años eran su principal motivación para seguir insistiendo en su trabajo en esa empresa. Pero incluso si sus ambiciones aún no se habían hecho realidad, no podía quejarse de la vida. Todo iba muy bien y en paz. Se acercaban las vacaciones escolares de su hija y, casualmente, también las de su mujer. Como el jefe de Chris había prometido recompensarlo por su arduo trabajo en los últimos años, los dos esperaban que parte de sus vacaciones se liberara en el mismo periodo, para que la familia pudiera hacer su primer viaje juntos. Incluso habían definido su destino, las playas de México. Pero cuando llamaron a Chris a la oficina de su superior, le dijeron que su solicitud había sido denegada. Chris insistió en que solo necesitaba una semana, pero su jefe se mantuvo firme. Piense en el ascenso que podría obtener pronto, dijo el gerente del departamento. Al llegar a casa con la noticia, la decepción de su esposa e hija era evidente. Eso sacudió a Chris e insistió en que no cancelaron los planes por su culpa. Ustedes dos han estado planeando y viendo fotos de los lugares durante demasiado tiempo como para abandonar el viaje ahora. Por favor vayan y disfrútenlo por mí. Lo prometo. Que el próximo año, haremos nuestro primer viaje juntos. A su esposa le tomó algunos días convencerse de esa idea, volver a emocionarse con el viaje y comenzar a empacar. Chris no lo sabía, pero nunca podría cumplir su promesa de viajar algún día juntos. El avión, que salía de Chicago rumbo a Cancún, nunca llegó a su destino. Una falla mecánica obligó al piloto a intentar un aterrizaje forzoso en el mar, pero la maniobra no tuvo éxito y el impacto de la aeronave provocó su muerte junto con todos los pasajeros y la tripulación del vuelo, incluidas la esposa y la hija de Chris. El mundo que conocía a Chris Newman desapareció repentinamente. La angustia que le sobrevino no tenía precedentes. Ni siquiera la muerte de sus padres había sido tan amarga. La culpa por no estar con ellos en el avión y con ellos dondequiera que estuvieran ahora lo atormentaba. Chris nunca fue un bebedor, pero se dio cuenta de que solo podía adormecer su sufrimiento con la ayuda de las botellas de su pequeño bar en casa, que antes solo se usaban en fechas conmemorativas. Cuando la noticia del accidente circuló por la oficina donde trabajaba Chris, su jefe fue a su casa. El ejecutivo dijo que lamentaba mucho lo sucedido y le ofreció un mes de vacaciones para que Chris se recomponga y pueda volver más tarde a todo vapor. Al escuchar la oferta, Chris pasó del letargo a la furia y agarró al jefe por el cuello. Pedí una semana de adelanto de vacaciones para viajar con mi familia y me negaste, quitándome el derecho a ser enterrado con dignidad junto a ellos. Ahora cerdo, ahora sal de mi vista antes de que haga algo estúpido. El gerente salió asustado de la casa, mientras Chris se servía otra generosa dosis de whisky. Dispuesto a cualquier cosa. Si sonaba el timbre, no vería quién era. No contestaba su celular, no se levantaba a afeitarse, ducharse o salir a comprar comida, y así fue pasando el tiempo y hasta dejó de pagar las cuentas. Se cortó la electricidad y las deudas se acumularon en forma de letras. Entre estas cartas estaban las órdenes de desalojo, ya que ya no se pagaba el alquiler. Cuando las autoridades llegaron a ponerlo en la calle, simplemente obedeció la orden. Observó cómo arrancaban su casa de la acera. Pero a él no le importaba nada más, estaba anestesiado. Los vecinos miraban la escena con lástima por ese hombre.
perdió a su familia y ahora tiraba el resto de su vida a la basura. Sin techo propio, Chris Newman pasó a vivir con la inseguridad de las calles a partir de ese momento. Al día siguiente, ya se le podía ver deambulando por las calles de la ciudad. Pronto descubrió que podía dormir en un albergue del ayuntamiento todas las noches, compartiendo habitación con otros 4 desafortunados como él, pero durante el día estaba solo. Pasaron 8 meses deteriorando su ropa y haciéndolo parecer una persona mucho mayor perdida en la vida. A veces veía un coche de policía cruzarse en su camino y se preguntaba cuánto tiempo tardarían esos policías en encontrar su cuerpo tirado en una zanja. Estos eran pensamientos oscuros, pero todavía había un remanente de humanidad y fe latente dentro de él. Solo necesitaban el estímulo adecuado para salir a la superficie, y eso fue lo que sucedió al día siguiente. El sol estaba alto en el cielo y Chris no había comido nada desde el sándwich del día anterior. Su idea era almorzar y comprar algunos víveres con los últimos $10 que tenía en el bolsillo. En el camino, bordeando una avenida llena de autos, vio a una mujer y una niña. Estaban agazapados en la acera y al parecer la niña estaba enferma. Allí sola, la madre se asustó. Chris dejó a un lado su hambre y se acercó a la mujer. Cuando vio que ese extraño se acercaba, la madre se sobresaltó y sostuvo a su hija con firmeza. Pero antes de que se equivocara, Chris dijo que no pretendía hacer daño y que no era peligroso, solo quería saber si necesitaban ayuda. La madre notó que a pesar de su cabello y barba descuidados, el hombre hablaba con confianza y elocuencia, a diferencia de la mayoría de los hombres de la calle que había visto. Además, sus ojos eran cariñosos y brillantes, y no mostraba haber estado bebiendo o bajo la influencia de alguna droga. Sus nombres eran Jane y Kim. Acababan de almorzar y se dirigían a casa, pero algo había hecho que la niña se sintiera muy enferma. Ella estaba llorando y vomitando. El problema era que Jane había perdido la cartera y las llaves del coche. No sabía si había sido un descuido suyo o si se lo habían robado mientras comían. Ahora solo quería llegar a un hospital lo más rápido posible, pero no sabía cómo. Al ver la difícil situación de la niña, Chris no lo pensó 2 veces. Un taxi venía de lejos y él le indicó que se detuviera. Al acercarse y ver el estado de Chris, un vagabundo, el conductor aceleró y pasó de largo, como si él no existiera. En ese momento, Kim se agachó para vomitar una vez más en la acera y, para consternación de su madre, la niña parecía estar sin aliento. Chris vio un segundo taxi que subía por la avenida y volvió a saludarlo, esta vez balanceando el único billete de $10 que tenía en la mano. Cuando el conductor ya estaba acelerando para esquivarlo, Chris se arrojó frente al auto. El conductor frenó en seco y redujo mucho la velocidad, pero no pudo evitar chocar con Chris, quien fue arrojado al suelo. Chris se levantó rápidamente y le entregó el billete de $10 al conductor, quien parecía confundido y asustado. «Amigo mío, por favor lleva a esta chica al hospital más cercano, rápido». Jane tomó a su hija en brazos y corrió dentro del auto. El conductor se dio a la fuga dejando atrás a Chris. Justo en ese momento, Chris se dio cuenta de que su pierna estaba lastimada y no podía bajarla al suelo sin sentir dolor. Cojeando, el hombre decidió regresar al albergue de la prefectura para conseguir un vendaje. 2 días después, Jane volvió a la misma avenida donde se había encontrado con el hombre y esperó, pero no lo encontró. En los días siguientes, trató de encontrarlo en otros puntos de la ciudad. Le preguntó a la gente que encontraba en la calle y a los comerciantes. No fue hasta el 7º día de la búsqueda que entró en una panadería y el empleado dijo que conocía a Chris, ya que pasaba de vez en cuando para recoger las sobras del día. Con la indicación del niño, Jane logró encontrarlo. El hombre reconoció a la mujer que había corrido hacia el hospital con su hija y abrió mucho los ojos. Inmediatamente se presentó y preguntó cómo estaba la niña. Jane estaba sorprendida. El hombre realmente parecía preocuparse por su hija y Jane le agradeció. Cuando llegamos al hospital, tenía problemas para respirar y su estado era grave. Los médicos le hicieron todas las pruebas, pero tardaron mucho en tener un diagnóstico certero. Finalmente,
Encontraron una sustancia tóxica en su torrente sanguíneo, lo que derivó en un caso de intoxicación. Finalmente, la mujer explicó que la sospecha del equipo médico es que el plato que había comido horas antes en un restaurante estaba contaminado con algún producto de limpieza altamente tóxico. Pensé que iba a perder a mi hija, pero gracias a ustedes fue atendida a tiempo y ahora está fuera de peligro. Muchas gracias. Chris se sintió aliviado y feliz de saber que la niña estaba bien y dijo eso es lo que importaba. Simplemente hice lo que cualquiera en mi situación haría, señaló. Jane tomó $10 de su bolso y se lo entregó al hombre, pero Chris se negó a tomarlo. Luego dijo que solo lo estaba devolviendo lo suyo y se nota que su situación era bastante difícil. Chris no pudo luchar contra el argumento. De hecho, cualquier dinero que tenía marcaría una diferencia para él. Entonces él aceptó. Cuando Chris pensó que la conversación terminaría allí, la mujer preguntó, y lo siento si estoy siendo invasivo, pero, ¿qué es ese pequeño tatuaje de mariposa en tu brazo? La pregunta tomó por sorpresa a Chris y sintió que su columna se enfriaron. Al notar la vacilación del hombre, Jane se disculpó y le dijo que se olvidara de esa pregunta. Lo hice para mi hija, respondió Chris de repente. Le encantaban las mariposas e insistió tanto en mí haciéndolo que un día lo hice. Cuando llegué a casa y vi su felicidad por algo tan simple, lamenté no hacerlo antes. Jane sintió que esto parecía un tema delicado, pero pensó que si sabía más detalles sobre este hombre, tal vez podría ayudarlo de alguna manera. Luego insistió, Chris, eres un hombre elocuente y visiblemente estudiado. Vivir en las calles me parece más una opción que una necesidad. ¿Qué te llevó a esto? El hombre se congeló. Por primera vez desde que salió a la calle, alguien le estaba preguntando sobre el trauma que era el punto de inflexión en su vida. Pensó en darle la espalda y salir de la situación, pero en el fondo de Chris sintió que necesitaba hablar. Había estado atrapado dentro de él durante demasiado tiempo. Y así es como el hombre sin hogar le contó todo lo que le había sucedido en los últimos meses, desde planificar un viaje con sus hijas, hasta el terrible accidente aéreo y ser desalojado de su casa, y señaló que uno de sus mayores dolores era tenerse entregó al dolor y la depresión, por lo que nunca pudo honrar a su esposa e hija muerta de una manera digna. Estoy seguro, donde sea que estén, no están orgullosos de mí en este momento. ¿Quién podría? Mira en lo que me he convertido, dijo, limpiando las lágrimas que le corrieron por la cara. Jane también estaba llorando. Ella vio mucha sinceridad y amabilidad en Chris. Abrió una bolsa que llevaba consigo y mostró al hombre. Estaba llena de ropa simple pero nueva, y vinieron con una invitación. Quería que el hombre que arriesgó su vida a salvar a su hija tuviera al menos la comodidad de una noche, durmiendo en una habitación de invitados en su casa. Allí, podría tomar un baño caliente, cenar y dormir a salvo. Chris agradeció la invitación, pero cortésmente rechazó. Jane luego respondió que necesitaría explicar personalmente esa negativa a la persona que realmente hizo la invitación, su hija Kim, quien le prometió que no volvería a casa sin encontrarlo. Chris sonrió tímidamente. Sin alternativa, él estuvo de acuerdo. Cuando el taxi finalmente se detuvo afuera de la casa de Jane, Chris no podía creer sus ojos. Era la mansión más grande que había visto. Había frecuentado las casas de las personas ricas antes por su trabajo, pero este era otro nivel. La habitación de invitados, que Jane había mencionado era en realidad una casa completa de 2 dormitorios adjunta a la mansión. Chris se dio una larga ducha, se lavó el cabello tranquilamente y se afeitó. Se puso la ropa nueva traída por Jane y cuando miró al espejo reconoció al hombre que había desaparecido hace 8 meses. Le hizo recordar cómo era su vida antes de la tragedia y antes de renunciar a todo. Cuando salió de la habitación, se encontró cara a cara con Kim. La chica le agradeció sin rodeos y le dio un dibujo dibujado a mano de un hombre y la palabra «héroe» escrita a su lado. Chris trató de contener las lágrimas, pero estar cerca de un niño nuevamente lo perturbó. Luego abrazó a la niña y ella se despidió, diciendo que necesitaba irse a dormir. Entonces Chris y Jane se sentaron a cenar. La mesa era generosa,
pero sin exageración. Chris recordó que la última vez que se había sentado a la mesa y tenía una comida real, había sido con su esposa e hija. Mientras comían, Jane dijo que había pensado en la conversación que tenían y dijo que quería ayudar al hombre a construir un monumento en el cementerio en honor a su familia. Tengo el profesional perfecto para esto, Chris. Me ha ayudado con el de mi esposo y puede construir algo respetuoso y honorable, digno de su historia con ellos. Chris estaba un poco avergonzado. Ya estaba vestido con la ropa que ella le había dado y ahora estaba comiendo su comida. Organizó sus pensamientos y explicó que tenía dificultades para aceptar favores, pero para su hija y su esposa dejaría a un lado el orgullo y estaría feliz con él. Esto es lo que siempre merecían, agregó, sellando ese trato. A partir del día siguiente, el arquitecto comenzó a trabajar en el proyecto Chris Family Memorial. Como si una cosa estuviera conectada con la otra, en Chris Newman se despertó un pequeño deseo de transformación personal. Jane se dio cuenta de esto y lo ayudó con sus primeros pasos. Para empezar, sugirió que él no solo pasara la noche allí, sino que viviera en su casa de huéspedes hasta que pudiera pagar su propia renta. Esto tuvo un efecto saludable en la psique de Chris, haciéndolo sentir obligado a recuperar la voluntad de vivir y caminar sobre sus propios pies. Durante ese tiempo, él y Jane se hicieron más amigos. Con esta cercanía, Jane pudo ver que Chris tenía sólidas habilidades profesionales. Luego le dijo que dirigía el negocio de su difunto marido y le ofreció a Chris un trabajo de unas pocas horas al día que podía hacer desde la computadora de la casa de huéspedes. El sueldo no sería alto, pero sí demostraba su valía y se sentía preparado para volver a trabajar en una oficina. La carga de trabajo se ampliaría, al igual que el sueldo. 3 semanas después, Chris pisó una oficina por primera vez después de vivir en la calle durante 8 meses. Incluso en su traje, todavía sentía que estaba usando ropa agujereada y que todos lo estaban juzgando. No fue fácil, pero eso fue pequeño en comparación con lo que había pasado. Era solo cuestión de tiempo antes de que se probara a sí mismo y a su familia que tenía la fuerza para seguir subiendo por el agujero en el que se había metido. Durante 2 semanas, el hombre volvió a trabajar en una oficina y rápidamente sintió la satisfacción de trabajar en el campo profesional en el que se había graduado. Al principio, Chris pensó que era solo la forma de Jane de volver a encarrilarlo, pero tan pronto como se sintió listo para enviar currículos nuevamente, su amiga lo detuvo y le dijo que tenía una sorpresa para él. Inmediatamente el hombre reaccionó diciendo que no podía aceptar más regalos de ella después de todo lo que estaba haciendo por él. Jane se corrige y dice que no es una sorpresa, sino una propuesta. Chris, ¿quieres trabajar para mí? Ya te va muy bien en la empresa y es el mismo puesto que ya tenías en tu antiguo trabajo. Chris no responde de inmediato. Primero, imagina que con el salario podrá alquilar una cocineta para sí mismo y así volver a ser independiente. Voy a salir de las calles y volver a la vida de una vez por todas ahora. Ya verás, dijo con confianza. ¿Así que aceptas?, insistió Jane. Sí, jefe, responde, con una sonrisa que no ha aparecido en su rostro en mucho tiempo. Cuando terminó la obra del memorial, Chris Newman se renovó al frente de esa sencilla y honorable labor. En profundo silencio, él y Jane rindieron homenaje a la memoria de su difunta esposa e hija. Has enfrentado el desafío más grande que una persona puede enfrentar y estás saliendo victorioso. Donde quiera que estés, estoy seguro de que están orgullosos de ti. ¿Quién no? Mira en lo que te has convertido, mi amiga, dijo Jane. Chris logró esbozar una sonrisa de agradecimiento y dejó caer las lágrimas. Por primera vez, no estaba llorando de ira o desesperación, sino de anhelo. Mientras miraba la foto de su hija y esposa en el memorial, una mariposa voló sobre su cabeza y, como si fuera la cosa más natural del mundo, se posó en una de las manos de Chris. En ese momento, pudo volver a sentir algo que había olvidado, una pequeña chispa de gratitud. Y ese fue solo el comienzo de su vida. Si te gustó la historia,
Por favor deja un me gusta y este otro video que ahora está apareciendo en la pantalla probablemente también te emocione a ti. Buena sesión y hasta el próximo video.